respeto. Esto lo vamos a ver también en muchísimos testimonios. Prácticamente todas comienzan. Estuve realizando un estudio de la trata en Tlaxcala y es muy impresionante cómo la inmensa mayoría entra a la dinámica a partir de hacerse pareja, ¿verdad?, del explotador. Y entran a la explotación sexual precisamente en este obedecer. Muchas de ellas a partir de que si se resisten reciben unas buenas dosis de violencia, pero es impresionante. Otro de los aprendizajes de la familia que señala Casillas es: no deben estudiar porque su destino es casarse y quedarse en la casa. Antes bien, tienen que aprender a realizar labores domésticas. Y desde luego esto también es un factor que se ha medido y muy impresionante. Las víctimas por lo general tienen niveles de educación bajos. Otro factor que se aprende: dependen económica y emocionalmente de sus parejas, por lo que es conveniente satisfacer todas sus demandas. Una más: tienen la obligación de mantener el bienestar de la familia. Y por último, deben ser sumisas y afectuosas, etc. Hasta ahí Casillas. Tenemos también el informe especial sobre explotación sexual comercial infantil en el Distrito Federal del 2006 de la Comisión de Derechos Humanos de esta capital, que señala que este fenómeno de la explotación es complejo e intervienen en él factores diversos como familias disfuncionales o violentas, maltrato reiterado, como lo que veíamos, bajo nivel educativo, también, como Casillas señala, devaluación personal, importantísimo, escasas oportunidades de empleo, abuso sexual o violación en el pasado, y migración desde localidades pobres. En el 87, ya hace muchos años, tuvimos la visita de Ofelia Calceta Santos, relatora especial para la venta de niños, la prostitución y la pornografía de Naciones Unidas, quien en su visita señaló que si bien los motivos por los que los niños son objeto de explotación sexual son la pobreza, la migración, la desintegración familiar y de los valores sociales y morales, cito, mucho más grave por su carácter endémico y porque afecta a todos los factores de la sociedad, parece ser el problema de la violencia dentro de la familia, que hace que vaya en aumento el número de niños que se escapan de casa y niños de la calle. Además, pues, de todas estas niñas que nosotros, como acabamos de ver, pues aunque no pasen primero por una vida de calle, salen de sus casas para ser incorporadas a la dinámica de la explotación sexual. Pues eso es lo que yo quería compartirles en este día. Como mencionaba en un principio, la dinámica de la violencia y la dinámica de la trata se puede ver desde diferentes enfoques. Podemos darle un enfoque más político, podríamos hacer un análisis muy amplio del problema de la impunidad. Para el caso de nuestro país sería fundamental porque tenemos diferentes dinámicas con una participación importante incluso de autoridades, desgraciadamente, que deja realmente sí en la indefensión terrible a muchas de las víctimas, pero creo que hoy convenía, a partir de estas biografías y de esta reflexión sobre el factor cultural. ¿Por qué? Porque podríamos diseñar e incluso tratar de implementar la mejor política pública para combatir este fenómeno, pero si mantenemos estas dinámicas de discriminación y estas dinámicas que permiten los niveles de violencia que aquí ya hemos referido, no va a pasar nada. Seguirán existiendo la violencia dentro de las familias, seguirá existiendo esta dinámica de acoso de parte de los hombres hacia las mujeres,
seguirá existiendo clientes, y este será nuestro principal enemigo, ¿verdad? Porque ahí vamos a tener siempre condiciones para la corrupción, etcétera. Hay que trabajar, y creo que esto es algo que nos queda mucho en las manos de todos, por modificar, por estar atentos y detectar dónde también nosotros participamos en estas dinámicas, en estas visiones de superioridad e inferioridad, para poderlas ir modificando. Tengo muy claro que muchas veces las mayores aliadas de la cultura patriarcal somos las mismas mujeres, y bueno, hay mucho que trabajar, ¿verdad? Creo que finalmente el feminismo nos ha dado muchas herramientas, y este feminismo, diría yo, más reciente, que también reconoce en la dinámica patriarcal la negación de muchos derechos para los hombres, pues es sumamente propositivo, y habría que seguir trabajando en ello, ¿verdad? Porque sí, estoy segura que nosotros en México ahorita lo tenemos clarísimo, tenemos que trabajar por la paz, ¿no? Y eso implica modificar todas las relaciones de violencia que producimos en todos los niveles, en los más íntimos, en las relaciones con los hijos, en las relaciones de pareja, en las relaciones de colaboración institucionales, en las relaciones de colegas, etcétera, etcétera. Y bueno, habrá que salir también de nuestros propios espacios para ir tratando de incidir en ámbitos más amplios. Finalmente, los cambios culturales también son tema de agenda de la política pública, ¿verdad? Son asuntos que desafían profundamente, por ejemplo, los contenidos de los programas educativos, en definitiva, las dinámicas en las escuelas, los espacios de participación infantil, no sé, los discursos en las iglesias, en fin, ¿no? Son temas de agenda de la sociedad civil, y son temas también de agenda de la política pública, y habrá mucho que ir trabajando por ahí. Mucho se está haciendo aquí en México, yo debo de decir, creo que sí se han logrado avances importantísimos en el ámbito jurídico, y avances importantísimos en el ámbito institucional para generar condiciones más favorables ante el problema de la violencia contra las mujeres. Hay mucho más que hacer, pero no así se ha hecho con el tema de las niñas y los niños. Si comparamos el lugar que tienen los derechos de las mujeres en los temas de género de los organismos públicos y de la sociedad civil de derechos humanos, si comparamos las legislaciones, si comparamos las instituciones, la diferencia que hay para la protección de las mujeres a una vida libre de violencia y para el reconocimiento en general de sus derechos, con lo que tenemos para los niños y las niñas, vamos a ver que hay un abismo. Y entonces, bueno, pues yo sí agradezco que me hayan invitado a mí, que en realidad no soy experta en el tema de género, pero desde luego no puedo evadir, pero sí soy realmente una convencida de que los niños y las niñas necesitan otras condiciones, necesitan un Estado, necesitan tener a dónde voltear, necesitan ser reconocidos como sujetos de derechos, y pues en ese sentido lo pongo también como un tema de agenda para que no quede fuera de la reflexión que siga. Y como nosotros hemos visto, la violencia empieza en la niñez, y esto es muy trascendente, ¿no? En términos incluso identitarios. Pues muchísimas gracias. Raquel, antes de terminar quisiera robarte otros 5 minutitos. Hay una pregunta que me importa mucho hacerte. Hay profesionales que afirman que no existen las víctimas, que es falso utilizar el término de víctimas. ¿Cómo podemos
podrías tú, desde tu experiencia que es muy amplia, ¿qué piensas tú de eso? Y además se dice que ni siquiera los niños pueden ser víctimas, no que ni las personas adultas, ubicando que son personas que tienen capacidad de decidir y que obviamente, como tú decías hace rato, si están en un lugar es porque quieren y si no se saldrían. ¿Qué tan cierto es eso? Y estas personas incluso afirman que ni los niños son víctimas, que siempre hay algo que hacemos para que la otra persona, o que provocamos con nuestras actitudes para que la otra persona responda de una determinada manera. Nos gustaría mucho escuchar tu opinión, aprovechando que te estamos escuchando en distintos lugares. Bueno, hay dos cuestiones que tendríamos que considerar. Número uno, sí me parece muy importante tener claro que ya me ha tocado incluso participar en foros con quienes sostienen que la validez del uso de niños como un tema incluso de derechos sexuales, ¿verdad? Y bueno, lo mismo podrían sostener quienes justificaran el uso de mujeres adultas, ¿verdad? Yo desde luego parto de los derechos sexuales y reproductivos y trato de evaluar la condición de un adolescente, por decirlo, de un niño, una niña, incluso una mujer adulta en condiciones de trata. Voy a tener que palomear absolutamente todos esos derechos como violados, ¿verdad? Creo que ese es el criterio. En la medida en que violemos los derechos, desde luego pues será muy difícil sostener la validez de estas personas, del uso de estas personas. Ahora, hay, como decíamos, muchos factores culturales que van a permitir que parezca que las personas que son explotadas no ponen resistencia, como lo acabamos de mencionar y de ver con muchos de los casos, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues lo que está pasando es que todos estos factores abonan a que se dé esta relación de desigualdad. O sea, lo que no se puede desconocer es la desigualdad. Si estamos hablando de relaciones sexuales, hablamos también de relaciones de poder cuando se dan estas diferencias tan importantes. Y negarlo es muy difícil porque hablamos de diferencias de edad, hablamos de diferencias económicas, hablamos de diferencias también que se han establecido por motivos culturales y esas diferencias hay que evidenciarlas. Ahora, por otro lado, también hay personas que sugieren que no se hable de víctimas y creo que ahí tengo mucho que aprender y se prefiere hablar de sobrevivientes, ya cuando tratamos de apostar por unas condiciones nuevas, para no mantener esa condición como de incapacidad de la propia persona de salir adelante. Y en ese sentido sí me parece muy sugerente el concepto de sobreviviente. Pero entonces tendríamos que decir un tiempo de víctima cuando no sé, si hay una situación de victimización y un momento o una etapa donde hay una conciencia de sobrevivencia. En fin, sí, ese es tema para el diplomado un poco más largo y seguramente tendremos colaboradores latinoamericanos que nos van a enriquecer mucho en ese sentido. Bien, pues le damos las gracias a la doctora Raquel Pastor Escobar. Ella, además de ser una gran experta, no lo dice, pero es una experta en el trabajo del tema, especialmente en el tema de trata, especialmente de niños, niñas y adolescentes, con una amplísima experiencia de investigaciones en distintos aspectos que tienen que ver con este tema. Además de eso, Raquel es una persona de una gran calidad humana con la que nos da mucho gusto contar en el Centro Antonio de Montesinos. Es miembro de la asamblea y de veras es para nosotros un motivo de mucha esperanza y de mucha alegría contar contigo, Raquel. De esta calidad son también el resto de nuestros asesores latinoamericanos. Para usted
ustedes, diplomantes, alumnos de este diplomado, les queremos invitar a aprovechar todas las posibilidades que les estamos ofreciendo, todos los temas, a realizar con mucho esfuerzo y dedicación todas las actividades propuestas. Sabemos que va a ser en bien de ustedes y en bien de todo este intento de erradicación de violencia contra las mujeres, especialmente del tema de trata. Muy pronto vamos a tener una sesión de asesoría con nuestro técnico por el foro permanente de la página del diplomado, al que les invitaremos para resolver todas sus dudas en torno a la dinámica que vamos a seguir. Ya lo hemos estado mencionando, pero ahí van a quedar aclaradas todas sus dudas. Agradecemos a todas las personas que nos han estado acompañando, a nuestros amigos, a aquellas gentes y organizaciones comprometidas con este tema y con esta iniciativa del diplomado. Agradecemos de todo corazón a la Universidad Iberoamericana de Puebla por su inmediata aceptación a avalar académicamente este diplomado y por el compromiso social que tiene con el tema. Le damos también las gracias a todos nuestros asesores, que desde el primer momento, asesores y asesoras de Argentina, Bolivia, Chile, Perú, han estado pendientes y aceptando incondicionalmente, junto con todos nuestros asesores de la Ciudad de México y asesoras, las organizaciones civiles comprometidas en el tema, para apoyar y avalar todo su aprendizaje. Ojalá que lo aprovechemos al máximo, estoy segura que así va a ser. Les agradecemos a ustedes, diplomantes, por esta iniciativa que han empezado el día de hoy. Les agradecemos su capacitación y su compromiso con el aprendizaje continuo y les animamos a continuar adelante. Vamos a seguir en contacto durante todos estos días hasta el próximo mes de mayo de 2012. Muchas gracias por su atención.